¿sí? ¿Cómo nace leche imponible para los servicios simples? Ahora vamos a los servicios socios. Las educaciones y precauciones de servicio ya habíamos aprendido bastante en relación a todos los hechos imponibles que tienen que ver con conjuntos, ¿verdad? Nos habíamos quedado en que todos los servicios estaban detallados en qué artículo, cuando queríamos ver los servicios en general. ¿En qué artículo? Que era gigante. El 3. ¿Sí? Y dentro del 3, ¿qué inciso específicamente era el que tenía la generalización? El E. ¿Sí? Bueno. Como decíamos, este inciso larguísimo que tiene el inciso E, tiene también su correlato en relación con cuándo nace ese hecho imponible, ¿sí? En la obra sobre un mueble propio que habíamos visto, ¿cuándo nace el hecho imponible? Obra sobre mueble propio, el inmueble recién construido, ¿cuándo nace el hecho imponible? ¿Vamos? Escritura o posesión, ¿sí? Bien en el artículo 5, A esta altura ya tenemos que saber todo. Muy bien. El trabajo sobre mueble ajeno, ¿cuándo nacía el hecho imponible? Trabajo sobre mueble ajeno, ¿cuándo nacía el hecho imponible? Vamos. Busquen, lean, ya estamos todavía practicando. Pero necesito la respuesta de ustedes, ¿sí, no? Esto para ver si estamos entrenando. Si no estamos entrenando, buscamos. ¿Cuándo nace el hecho imponible para el caso de obra sobre muebles de terceros? Lo habíamos visto. A ver. Acertación del certificado de obra, ¿sí? Es decir, ahí teníamos directamente había 3 momentos. ¿Qué momentos se establecían? Puede ser de aceptación de obra, que era por parte del Estado, de la municipalidad. No. Ni el Estado ni la municipalidad aparecen en el punto. Era el certificado de obra, la recepción de nuevos patrones de precio o la facturación. De todas esas, ¿cuál? La anterior, ¿sí? Es decir, de todas esas, la que era anterior. Muy bien. Entonces, tenemos que identificar, estos hechos imponibles ya los damos por conocidos, ¿sí? Después los van a practicar en los ejercicios, pero ya los damos por conocidos, ¿está bien? Necesitamos que vayan fijando los conocimientos, porque tenemos que decir mucho todos juntos, ¿sí? Ya vamos como 2 semanas de clases y estas cosas ya las tienen. El manejo de los primeros artículos de la ley de IVA ya los tienen que tener rapiditos, no que se lo sepan perfecto, pero sí ya saber a dónde buscar, ¿sí? Y ahora quiero que me ubiquen entonces para las restantes prestaciones de servicio, que son todas esas que tenemos en el artículo 5, que me ubiquen cuándo nace el hecho imponible. Búsquelo. Artículo 5. Si no hay lectura, no llegamos. Bien, a ver cómo lo traducen, ¿quién lo puede explicar? El corajito. Muy bien. Acá aparece la factura acá. Pero ya tenemos la primera diferencia con la venta de cosa mueble. La venta de cosa mueble, ¿cuánto era? O la entrega de las dos anteriores, ¿sí? Con lo cual acá ya aparece un hecho imponible distinto. Perfecto. Y ahora la prestación de servicios, ¿qué me dice la ley entonces? ¿Qué me dice la ley? ¿Me importa la factura? Es que cuando finaliza la ejecución o prestación, o cuando me pagan de las dos anteriores, ¿sí? Entonces, ahí en la prestación, si la prestación dura 3 meses, el día que la terminé, en el mes número 3, ahí me nació recién que el hecho imponible. ¿Se entiende? Si la cobré antes, ¿cuándo nace el hecho imponible? ¿Cuándo la cobré? ¿Se entendió? ¿Sí? Es decir, acá no está, la factura después acompaña, y las normas de facturación vamos a ver que acompañan a este nacimiento del hecho imponible. Pero de vuelta, aunque no esté facturado, ¿qué pasa? Ya nació el hecho imponible, ¿sí? Así que bueno, ese es el ejemplo. Y hay una
excepción a esta regla general, muy importante, que la ley sobre todo la hizo pensando en los profesionales. Y la van a buscar, te lo voy a decir yo porque no está en la ley, está en el reglamento. Busquen el artículo 21 del reglamento. Servicios continuos. A ver, te dice. Cuando ustedes leen la ley, y si tienen las separatas de REPAL o de la ley, abajo fíjense que siempre tiene el correlato. Seguramente abajo del artículo 5 les manda el título del reglamento. Bueno, cuando lean un artículo, vean qué otros artículos de la ley se relacionan. Eso les ayuda. Bien, a ver qué dice ese artículo 21. Servicios continuos. Cuando por la modalidad de la prestación no se fija expresamente el momento de su finalización, como en el caso de los servicios continuos, tendrá que la misma tiene cosas aplicando como existencia de un periodo de base de facturación, considerándose a los efectos previstos en el inciso B del artículo 5 de la ley, el hecho imponible que proporciona a la finalización de cada una de ellas. Bueno, a ver, alguien que haya escuchado lo que lee, a lo mejor no puede interpretar en el momento. A ver, ¿qué me está diciendo este artículo? Es imponible que un tiempo limitadamente en la ley no cuando genera ejecución a la profesional. Muy bien, es decir, que acá me dan una excepción. Dice, ojo, que hay servicios que está bien, a lo mejor duran 3 meses, empiezan y terminan. ¿Qué ejemplos me podrían dar de eso? Un servicio que puede durar 3 meses, empieza y termina. A ver. Un pintor, muy bien. Un pintor puede ocurrir que esté pintando una casa y tarda 3 meses en pintarla, y entonces recién cuando termina todo, salvo que haya cobrado antes, recién ahí van a hacer el éxito. ¿Sí? Ahora bien, y si un ejemplo de servicio continuo, a ver qué se les ocurre. Un ejemplo de servicio continuo. El de contador. Por ejemplo, ¿con qué se hace el contador? Todos los servicios, si el contador hace una certificación de ingresos, ¿qué piensan que pasa? No es continuo, ¿no? Entonces, ¿cuándo emitiría la factura? Cuando termina de hacer la certificación. ¿Y cuándo sería el servicio del contador continuo? La liquidación mensual del IVA, la liquidación mensual de sueldos. Entonces, acá hay servicios que, por más que yo naturalmente puedo decir, no, yo te facturo bimestral. Supongamos que el contador quiere facturar bimestral. ¿Puede facturar bimestral si quiere? Sí, puede. Pero es disponible en el IVA cuando van a hacer. A fin de mes. ¿Se entendió? Entonces, no confundir la facturación con el momento de nacimiento del equipo. ¿Sí? Las normas de facturación de los servicios continuos dicen también que el servicio debería facturarse como gente de manera mensual el último día hábil de cada mes. Eso es lo que dicen las normas de facturación. Pero aunque yo no cumpla con las normas de facturación, el nacimiento del hecho imponible se genera de todas maneras en ese momento. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, este hecho, acá decíamos, tenemos muchas situaciones y distintas, y algunas excepciones o casos especiales. Dentro de los casos especiales, aparece otro que es muy particular, que es el caso de los servicios de Internet. ¿Sí? Los servicios. Esa es otra excepción. ¿Cuándo nacen en el caso de las prestaciones de servicios de Internet, servicios de telefonía? ¿Sí? Es parecido cuando habíamos hablado de la entrega de la energía, pues bueno, puede ser. ¿Cuándo nace? Es un servicio continuo, pero tiene otro momento de nacimiento del hecho imponible. ¿Cuándo le ponen el nacimiento del hecho imponible? A ver, alguien que se fije. El vencimiento o pago de los dos del anterior. Muy bien, es decir, ya sea la provisión de agua, la provisión de energía eléctrica, ya sea que se lista como la entrega de un bien, o como la prestación de un servicio, se nace disponible de la misma manera, con el vencimiento o pago de los dos del anterior. Habíamos hablado de los problemas que había cuando la factura me vence
bien? Hay otra sección para las locaciones. Recordemos que la ley, habíamos dicho, cuando la ley dice locaciones, prestaciones, deudores y servicios, habla todo. Pero hay locaciones. Las locaciones nosotros las tenemos para dos tipos de cosas. Nosotros tenemos grabados, y ahora cuando voy a hablar de la locación, me voy a referir a qué, en este momento, al alquiler, ¿sí? ¿Está? Y el alquiler y la locación, ¿de qué puede ser? ¿De bienes qué? ¿Bienes muebles o de bienes como? Inmuebles. Dentro de los bienes inmuebles aprendimos el otro día, y lo tienen en el material, que había varias exenciones, ¿sí? La ley daba varias exenciones a la venta a los bienes inmuebles. ¿Alguien que se acuerde de alguna locación de inmueble que no pague IVA? Ese se lo acuerdan, ¿eh? El viviente. Si quiero ir a vivirme solo, sé que no me tienen que cobrar el IVA. Muy bien. Los rurales, ¿qué más? Sí, vivienda, casa, habitación, ¿qué más? Los locatarios del Estado. Cuando lo cataliza el Estado, muy bien. Y después estaba el que hoy casi no se aplica, que era el de los 1.500 pesos, ¿no? Que sea cualquier destino, si estaba con salones, recreos, ¿sí? Salones de fiestas. Bien. Para la locación de inmuebles, me dan un nacimiento de derecho inmobiliario específico, me lo encuentran en el artículo 15. Ya leyeron, lo van a encontrar así. Tiene un nacimiento de derecho inmobiliario especial, no es un nombre. ¿Qué poco me estudia? El vencimiento fijado para el pago de el alquiler. ¿Qué? O el, dice así, ¿cómo dice? Entonces, si cobro los alquileres por adelantados, ¿cuándo nacen? Me pagan un año por adelantado de alquileres. ¿Cuándo nació el hecho por alquiler? ¿Cuándo te pagaron? ¿Se entiende? Y si no, ¿cuándo? En el vencimiento. ¿Y qué pasa si el vencimiento no cobré? ¿Qué pasa si el vencimiento no cobré? Depende de si hace esas acciones judiciales. Depende si hacen acciones judiciales. Bueno, vamos un pasito antes de iniciar las acciones judiciales. No cobré, todavía no hay acciones judiciales. Es el primer mes de alquiler, segundo mes de alquiler, no me pago. ¿Qué pasa, gente? ¿Tengo que pagar el IVA igual o no? Nace igual. Muy bien. ¿Y si no tengo plata? Haremos acciones judiciales. Pero mientras tanto, hay una cosa que ya quería para recordarlo ahora. En eso, el IVA no admite incobrar. No se admite la deducción de incobrar. ¿Se entienden? Quizás en algún otro caso, supongamos que tengo un cliente que no me pagó, o vendí un producto de lo que no me pagaron, seguramente el cliente de ustedes va a decir, no me pago, hago algo que se llama que nota de qué, nota de crédito, ¿sí? Para anular el valor. Eso lo puedo hacer, pero si lo estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? Renunciando la posibilidad de cobrarle a esa persona, ¿se entiende? En la nota de crédito, en ningún lado de la ley de IVA van a encontrar que la nota de crédito esté admitida para anular un débito fiscal. Eso no existe. No es correcto. Sí, en la práctica se haga, se hace, pero lo que lo está haciendo es estar resignando esa factura de dar por qué. Por no reclamarle, digamos. Pero para la ley de IVA, si el fisco detecta esa nota de crédito, dice no, igual lo tendrías que haber pagado igual. Esa nota de crédito no te permite a vos reducir el impuesto a valor agregado. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces esas cosas en la práctica ocurren, pero no están en ningún lado. ¿Sí? El único lugar de la ley, por eso acá el compañero nos decía, excepto juicio, es este. El de los alquileres establece una excepción. Dice, bueno, mira, vos siempre vas a tener que generar el crédito fiscal en el momento del vencimiento. Si no te pagó, paciencia. ¿Sí? Ahora, cuando yo inicio acciones judiciales, que no lo hago el primer día, ¿cuántos meses tiene que estar sin pagarme para que yo inicie acciones judiciales? Varios meses. En general, intimo, no hago eso. Entonces me dice, bueno, a partir del momento que vos iniciás las acciones judiciales, los alquileres
alquileres que venzan después de esa fecha, eso sí se posterga hasta el momento que lo cobres. ¿Se entiende? Es decir, que los alquileres cuyos vencimientos se deben después del momento que yo inicie el juicio, sí, con más de espera. ¿Me explico? Y ahí el fisco me dice, bueno, eso sí, espera pagar el débito fiscal al momento que te lo paga. Pero de los anteriores no. ¿Se entendió? Así que el contribuyente, hasta que no inicie acciones judiciales, tiene que respetar el principio de liquidar el IVA al momento de su vencimiento. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, gente, nos habíamos quedado el otro día con este caso. No sé. Esto está todo complicado. Nos habíamos quedado el otro día con este caso, ¿sí? Que está un poquito relacionado con los servicios, de alguna manera, ¿sí? Nosotros habíamos dicho siempre que era difícil de encontrar el ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de los servicios de sepelio? ¿Qué sé yo? En el servicio de sepelio incorporaba la venta de los ataúdes. En este caso, si yo había comprado el ataúd, todo estaba como exento por el criterio de que inicia. Pero si yo fabricaba algo, exclusivamente ese ataúd y lo incorporaba en mi prestación exenta, como la fabricación de cosas muebles por encargo de un tercero, se hecho un pelín distinto, ¿qué pasaba? Me quedaba grabada la venta del ataúd y me quedaba exento el servicio de sepelio. En el caso del uso de random, alguien sabe que el uso de random era muy dependiente. La última. Bueno, resulta que los servicios de medicina, ya que está el cartón primero, ¿cómo se graban los servicios de medicina? Los servicios de medicina en realidad se graban además de los servicios, esto abarca tanto los servicios de los hospitales, de las clínicas, de los médicos y de los paramédicos. Dentro de los paramédicos están los psicólogos, no sé si paramédicos exactamente, pero los psicólogos no son médicos, ¿sí? Pero todas, traumatólogos, psicólogos, ¿entienden? Todas las prestaciones auxiliares de la medicina también están acá en esto que yo llamo servicios médicos. ¿Se entiende? Bueno, ¿y la ley de IVA graba o no graba los servicios médicos? Sí, en principio los graba, ¿sí? Si nosotros queremos encontrar algo que no los grabe, ¿a dónde tenemos que ir? ¿El artículo de qué? De exenciones, que recuerden que lo tienen que estudiar ustedes solitos. Sí, yo muchas se las voy a ir diciendo, pero lo tienen que estudiar ustedes solitos. Bueno, este servicio de medicina, la ley le da 3 tratamientos distintos. Vamos a encontrarnos con exenciones. Vamos a encontrarnos con servicios que están grabados al 10,5. Lo mismo el artículo de las tasas, las cosas que están al 10,5. Escritas en el texto de la ley, las tienen que estudiar ustedes. Lo único que es fácil es cuando decimos que los bienes que se encuentran que la tabla anexa al artículo 28, porque ya saben, yo digo eso y ustedes ya saben que es. Entonces van a encontrar ciertos servicios al 10,5. Y después hay otros que están al 21%. ¿Cuáles están al 21%? Bueno, todo lo que yo hago de manera privada. Me entienden, en una clínica, no tengo ninguna organización, no tengo nada, tengo que pagar todo el costo. Llevo los 21 días. Me quiero atender con un médico particular, me cobran las cosas. ¿Entienden? ¿Sí? Lo que está exento es todo lo que va por servicio de obras sociales o prepagas. No, perdón, prepagas es el 10,5, pero quería hacer una aclaración con el tema de la prepaga. Prepagas es el 10,5. Prepagas es el 10,5. Lo que quería aclarar con la obra social es que hoy en día, ¿qué sistema tenemos, gente? Nosotros. ¿Tenemos un sistema de qué? De derivación a través de las obras sociales. ¿Entienden? Tenemos un sistema de derivación a través de las obras sociales. ¿Sí? Este sistema de derivación a través de las obras sociales no hay que confundir con la prepaga, porque por más que yo esté derivando a través de una obra social, si tengo un sistema de medicina prepaga, la prepaga ¿cuánto me va a cobrar? El 10,5. ¿Se entiende? Ahora, si yo soy autónomo y estoy en una prepaga, ¿cuánto voy a pagar? El 21. ¿Se entiende? No confundir. ¿Sí? Entonces por eso lo pongo así. Si yo estoy como autónomo,
Perdón, si lo estoy diciendo mal. Discúlpame, por eso venía la confusión. El privado solo vale el 1. La prepaga vale 10 y medio. La prepaga vale 10 y medio. Si yo me afilio a una prepaga y soy autónomo, ¿sí? Si yo tengo un servicio de medicina, de prepaga, pero derivado a través de una obra social, también está exento. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, todo lo que entra por sistema de obras sociales está exento. O sea que yo aporto una obra social sindical, llamémosle, tengo CECAC, ¿sí? Los CECAC no me cobran, ¿sí? Tengo ESMATA, tengo camioneros, ¿sí? En las obras sociales naturalmente no cobran. ¿Para quién? ¿Para la afiliada de qué? Y sus afiliados y sus familiares qué? Directos. ¿Está bien? La parte de la educación o todo. No. Si vos ponele no tenés prepaga, tenés solo directamente con la obra social. ¿Se entiende? ESMATA, comercio, eso no hay sistema de prepaga. Te la brinda la propia obra social. Mucha gente se atiende directamente con la obra social directa sin ningún sistema de prepaga. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, supongamos que yo quiero tener ONCE, quiero tener Swiss Medical, ¿sí? En general, lo que se hace es, a través de una obra social existente, yo derivo mis aportes y si hay una diferencia por el plan, porque ahí normalmente se paga un diferencial. Bueno, ese diferencial está exento, ¿se entiende? Se asimila a lo mismo, ¿se entiende? Muchas veces, fíjense si usted tiene el carnecito de la obra social, si no tiene prepaga, fíjense que a veces ponen exento y a veces ponen grabado. Porque con las tarjetas de la prepaga dependerá. No podemos decir la prepaga vale 10 y medio, ¿sí? Por eso lo ponía ahí y cuando ustedes me dijeron yo misma me induje al error. Sí. No, eso, ¿cómo sabe el profesional si tiene Swiss? Sí, es un tema. Por eso lo dice la credencial, ¿sí? Es decir, y las clínicas también saben si el profesional tiene cosas. De hecho, la credencial mía, por ejemplo, lo decía, se ha grabado y exento, ¿sí? Que grabado se traiga el 10 y medio y si no es exento, ¿sí? Lo saben por el plan también, porque las obras sociales es así. No se preocupen que las prepagas se ingenian para, ¿sí? Para decirlo, ¿sí? Y muchas veces también lo que pasa con las prepagas, que son ellas las que le facturan a la clínica. La clínica lo que le hace es que pasa el detalle de que de todos los que se atendieron y la que le factura a la clínica, ¿quién es? La prepaga, la que le factura al médico, ¿quién es? ¿Se entiende? Es decir, en ese sentido, y ahí cobran su. Perdón, las prepagas le hacen un detalle para que el hospital o el médico le facturen, ¿sí? Es decir, la reducción, vieron que ustedes pasan, vieron que les vas a firmar la planilla, con esa planilla la recibe la prepaga, le pasa una liquidación y el médico factura. Por lo cual quédense tranquilos que el médico va a saber a qué tiene que facturar. Fíjense que es difícil llevar el IVA de un médico, vamos a tener que tener prestaciones que están con exentas, prestaciones que están al 10 y medio y prestaciones que están con al 21%. Bueno, ¿a qué venía esto? Bueno, y porque estábamos con Luz Fernando. Entonces, bueno, Luz Fernando hace dos cosas. ¿Qué hace Luz Fernando? A ver, ¿qué fabrica? ¿Se puede ampliar un poquito más? Sí, lo podríamos subir. Ahí va. ¿Verdad? ¿Sí? A ver si lo puedo. Bueno, igual. ¿Verdad? Bueno, igual el material que chicos ustedes lo tienen. Es más que nada prestan, entonces lo que yo digo más a la actividad. Yo la pongo para que la sigan. ¿Qué hace Luz Fernando? Sí, es una óptica. ¿Qué vende? Lentes. Fabrica lentes. ¿Y quién fabrica estos lentes? ¿Quién fabrica estos lentes? El óptico. Y el óptico es uno de qué? Es uno de esos paramédicos, uno de esos servicios auxiliares a la medicina. ¿Entienden? ¿Y qué pasa con el óptico? ¿En qué consiste su trabajo? No es el oculista el óptico, ¿eh? ¿En qué consiste su trabajo? En fabricar el lente, ¿sí? Entonces, si yo digo que la función del óptico está exenta, pero si me encargan la
fabricación de una cosa mueble que es el lente, y eso está grabado, ¿cómo quedaría el servicio del óptico? ¿Se entiende lo que digo? Piensen en el otro ejemplo. Depende si lo fabrica o lo compra. No, supongamos lo fabriquen. La empresa se dedica a fabricar, sí, lo compra es otra cosa. No, lo fabrican. El óptico, El lente estaría grabado. y sí, pero su trabajo es el No, el lente. servicio se deberían dividir. Bueno, ¿qué es el lente? El lente, ¿qué es lo que pasa con el lente? El lente se dice que es el soporte material de su trabajo. No se puede separar. ¿Se entiende? Me podrías decir, el marco está grabado, ¿se entiende? Porque a lo mejor esto sí lo compra. Me explico y es una cosa. Y la otra cosa sería que el lente. Pero, ¿qué es lo que pasa? En este caso, el fisco le quería grabar, justamente, porque si estás haciendo obras, no me importa, el lente está grabado. Y Luz Serrano se defendió y ganó. Entonces, lo que acá dijo la jurisprudencia es: está bien eso de que cuando se incorporan bienes de propia producción, las prestaciones exentas tienen que estar grabados. Pero la medida que se pueda dividir, ¿entienden? Por ejemplo, la tabla se puede dividir. Acá se puede dividir, no. Entonces prevalece el criterio de que de unicidad. No importa si el ente para social se paga. Sí, viste la misma regla. Pero supongamos que están exentos, ¿se entiende? Sí, viste la misma regla. Pero supongamos que estuviéramos en este grupo, ¿sí? Los lentes que se venden para obras sociales. Los lentes que se venden para obras sociales, en ese caso, quedarían todos exentos. Entonces, lo que dice lo que dijo la jurisprudencia es, la ley también lo dice de alguna manera, está todo bien, es decir, va a quedar grabado la fabricación de un bien por encargo de un tercero. Esto lo tratamos acá porque esto se familiariza mucho con los servicios, siempre que no constituya el soporte material de la prestación que está exenta. ¿Se entiende? Es lo mismo que si claro, exacto. Lo que pasa es que ahí el radiólogo no fabrica la placa, ¿se entiende? Quizás por ejemplo es el ortodoncista, el que fabrica ni siquiera el ortodoncista, el que fabrica el aparato de los dientes. Sí, el mecánico dental, ahí está. El mecánico dental es otro ejemplo, ¿se entiende? El mecánico dental es el que nos fabrica los brackets, ¿sí? Puede separar, su trabajo es hacer brackets. ¿Cómo lo separa? ¿Se entiende? Sí, fabrica brackets. ¿Se entendió? Entonces, siempre que nos encontremos en presencia de la fabricación de un bien, que ya dijimos que eso está grabado, porque la fabricación de un bien por encargo de un tercero, que constituya el soporte material de una prestación que está exenta, si la prestación está grabada no me importa, porque queda todo grabado y ya está, ¿entiendes? Yo fabrico torta. ¿Pago IVA? Soy Caro Botona. Fabrico tortas. Ya no importa, me encargaron una torta, está bien, pero no importa, como servicio o como venta de torta está grabado igual. ¿Se entendió? Creo que entonces estaría grabado por unicidad o porque lo principal sería lo accesorio. No, acá queda exento porque la cosa mueble que se está fabricando es el soporte material de una prestación exenta. Y eso no entra en ninguna de las dos cosas que acabo de decir. No, claro, no va por unicidad, es un criterio especial, exacto, no es por unicidad ni nada. Puede ser. El criterio general en estos casos era la divisibilidad, ya habíamos dicho, ¿sí? Cuando hay fabricación de un bien y prestación de un servicio exento, había divisibilidad. No es lo que la ley me marca, es la excepción al criterio de la unicidad. Pero acá lo que me ponen es como una excepción, si se quiere es una excepción al criterio de la divisibilidad, ¿entiendes? Es decir, dice, si vamos a incorporarlo a una prestación exenta, queda todo eso. Bueno, gente, vamos a ir avanzando un poquito. Ya las habíamos visto, esa me quedaba, por eso volví. Esa consultora ya lo habíamos visto. Y vamos a estas locaciones y prestaciones de servicios. Bueno, acá los fallos se los dejo para que los lean. Alguien me preguntó, no me acuerdo si no sé si era Radio Serra o este era de la exigencia de los bienes. Tienen que leerlos. Después de las clases de repaso los vemos, porque si no nos llego a explicar todo, ¿sí? Bastante que se los resumo, ¿sí? Se los tienen que leer y después de las clases de integración vemos la etcétera de nacimiento de derecho en cuenta. Bien. Yendo para atrás, parece. Pero bueno, me vino bien para aclarar. La jurisprudencia, traten de leerla y traten de entenderla. Porque tienen el fallo completo en materia.
Bien, primera situación para repasar respecto de las prestaciones. En cuanto a las prestaciones de servicio, ya vimos recién en el momento del nacimiento del hecho imponible, fijémonos que alcanza solo a las obligaciones de dar y hacer, ¿sí? Es decir, que cuando el sujeto se obliga a través de su actividad sin relación de dependencia, porque la relación de dependencia no está alcanzada en el IVA, y a título negocio, ¿no? Y dice con independencia de quien sea que lo preste, el contador individual o el contador organizado en forma de empresa. No interesa la clínica o el médico solo, no importa quién llegue adelante que gente ese servicio, no importa que sea conjuntamente o separado o haya. Bien. Bien. En el 1 al 20 tenemos un montón de prestaciones que yo ayer como les contaba, eran prestaciones que ya estaban de antes en la ley, el que se agregó último momento fue el 21, ¿sí? Pero cuando lean todas estas prestaciones del 1 al 20, vamos a ver que muchas tienen que ver con alguno que se acuerde alguna del 1 al 20 o tienen alguna, lean alguna del 1 al 20, cualquiera, la que quieran. Servicio de restaurante, hotelería, ¿qué más? De refrigeración, bueno, todas esas apuntan mucho a qué. Yo digo restaurantes, hoteles, masajes, todo consumo, pero sí, al disfrute, si lo pudiéramos llamar de una manera, ¿no? Yo me voy de vacaciones, quiero un hotel, me encanta ir a comer a un lindo lugar, ¿se entiende? Bueno, entonces todas estas prestaciones, ¿con qué se vinculan más, gente? ¿Se vinculan más con una actividad grabada o se vinculan más con una actividad que podría llegar a ser personal? Depende. Por a lo mejor, si yo tengo que mandar a los chicos para que hagan una auditoría en Neuquén, no hay nada de disfrute, ¿sí? Si los mandan a hacer una auditoría en Neuquén, ¿sí? Bueno, pero tenemos que saber que en relación con y en los brindas que han grabado, eso no hay duda, ¿sí? El que brinda el servicio de hotelería, el servicio de restaurante, están grabados. Pero tenemos que saber que la ley en el artículo 12, cuando veamos ahora el crédito fiscal, nos dice que muchas de estas prestaciones no me puedo tomar ¿qué? El crédito. No me puedo tomar el crédito. Salvo cuando sean el objeto esencial de mis prestaciones. ¿Se entiende? Y dentro de esto están también los automóviles. Ahí está el color. Pero en materia de servicios no me dejan tomar el IVA de hoteles, salvo que justifique que el hotel es para que gente o porque hacer una conferencia o porque mandé a la gente a trabajar y se tuvo que hospedar, es esencial para el trabajo. Y pasa lo mismo con los restaurantes. Por lo tanto, es un poquito más difícil de distinguirse, ¿entienden? Sí queda claro que si son servicios entre hoteles, porque se subcontratan o hay servicios de catering que se subcontratan unos a otros, están, ¿sí? En ese caso no hay problema con la actividad. Bien. Entonces, las prestaciones que están en los puntos 1 al 20 no tienen muchas condiciones y tampoco tienen exenciones, ¿sí? Sí, lo que vamos a encontrar es que dos de ellas, las que están del 1 al 20, pero las voy a explicar, tienen algo que se lo suele llamar exclusión de objeto. Que para el caso es lo mismo que que una exención. O sea, vamos a denominar la exclusión de objeto. Es algo que el legislador quiso dejar fuera de la imposición. Entonces, todas las exenciones las encontramos en el artículo 7. Pero tengo que prestar atención a dos incisos de los que están en el E del 1 al 20, pero les voy a decir cuáles son, que tienen exclusiones, lo que llamamos exclusiones de objeto, ¿sí? Las del 21, bueno, ya dijimos, no importa el padre jurídico. Bien, acá las tenemos a todas, en el material, pero también de la ley. Pero fíjense en las que están exceptuadas. Son estas. La 1 y la 16. ¿Cuál es la 1? Son las prestaciones de servicios de catering, de servicios de restaurante, pero específicamente cuando se cumplen estrictamente las siguientes condiciones. Cuando el servicio de catering o de restaurante o de provisión de comida está dado en
establecimientos educativos, hospitales o sanatorios o clínicas, no importa que sean privadas, o lugares de trabajo, el típico comedor en casa. ¿Ah? Ejemplo. ¿Alguno va a algún sanatorio? Bueno, yo me paso con mi marido. Bueno, entonces, ¿alguien fue alguna vez al hospital italiano? ¿Dónde está el comedor del hospital italiano? Nunca llegaron y lo vieron, porque están escondidos. ¿Alguno fue a la clínica Los Arcos, ahí en Jorge Justo? ¿Dónde está el restaurante? Arriba del todo. ¿Sí? ¿Alguno fue a Lotamendi? Bueno, no sé dónde está. ¿Está? Más o menos hasta ahí conozco. ¿Ah? ¿Por qué están donde no se ven? Porque lo que la ley me dice es que la esencia, por supuesto, puede entrar alguien de la calle, tomarse el ascensor y ir a comer al restaurante. No es muy agradable que le diga, pero bueno, se puede. ¿Por qué? Porque la ley dice que la exención se va a mantener en la medida que sea para uso exclusivo de los pacientes y sus acompañantes, o de los alumnos y de los profesores, o de la gente que trabaja. ¿Se entienden? ¿Sí? Entonces, en general, para evitar esos conflictos, y no puede estar ahí el que vende la media luna y el sanguchito diciéndome, señora, usted, pobre, que hace la comida a los médicos y tiene que estar preguntándole a usted con quién está, en qué habitación está, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, por eso los ubican escondidos, de manera que digan, acá no hay acceso justo. ¿Dónde está nuestro bar acá? El bar. En la rotonda, no sale a la calle. ¿Se entiende? Si ustedes se van a comer a cualquiera de los vasitos tan lindos que pusieron cruzando la placita, ¿cómo están? ¿Ahí qué hacen? Puede ser exclusivo para estudiantes, pero ¿quién paga y va? Sí, me voy a casa más bien, si me tomo un cafecito en la rotonda, no. ¿Se entiende? Obvio que puede venir alguien que no sea estudiante a tomarse un cafecito con ustedes, pero ¿se entiende? Pero lo importante acá, lo que prevalece, es que el destino es ese. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, si yo soy una empresa, ¿alguien tiene comedor en planta de la oficina? Sí. Bueno, tienen, bueno, ahí en ese caso también quedan exentos, ¿sí? Porque son para los empleados. O sea que se lo cobren a los empleados. La comida o se la cobran al empleador, si lo tienen gratis, o se la cobran a quién. Al empleado, ¿sí? ¿Por qué existe esto del IVA? Bueno, encaja el costo en el fondo, ¿no? Aunque las empresas que brindan ese servicio, todos los créditos fiscales, vamos a ver, cuando yo afecto un crédito fiscal a una actividad exenta, ¿qué pasa? No me los va a dejar que tomar la ley, con lo cual en definitiva van a mi costo, y si van a mi costo de alguna manera los estoy trasladando a los precios. Pero mi valor agregado, no, ¿se entiende? Mi valor agregado que es la producción de esa comida no queda alcanzado. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, ¿se entendió esta situación? Bueno, hay que leer bien el alcance de la norma para entender hasta dónde quedan exentos, ¿sí? Y habla inclusive del lugar de trabajo, establecimientos sanitarios exentos, establecimientos de enseñanza, oficial o privado, reconocidos por el Estado, en tanto sean exclusivos para personal, pacientes, acompañantes, o en su caso para el no siendo de aplicación las disposiciones del inciso A del artículo 2 referidas a la incorporación de bienes de propia producción. Lo mismo. Si me dan una torta, que están fabricando una torta, ¿se entiende? Acá toda la prestación como está, exenta, y la torta también queda exenta. ¿Se entendió? Entonces no importa que ellos compren la comida o que la preparen ellos mismos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, todas las empresas que brindan servicios, provisión de alimentos a empresas, se rigen por esta condición. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a lo mismo. No es el Rappi que le lleva un sándwich de jamón y queso a la oficina. ¿Se entiende? Porque ese lugar a lo que yo lo pedí cobra. La otra situación es las playas de estacionamiento. Y acá el estacionamiento en la vía pública nos lleva, ahora hay una aplicación, ¿no? Yo no me la bajé todavía. ¿Sí? ¿En la aplicación? Sí. Creo que hay una aplicación. El punto 16, sí. Pero en la medida que esto sea efectuado por el Estado, las provincias o las municipalidades, es usual que los parquímetros que los ponen las municipalidades o el gobierno de la ciudad, puede que esté especializado, pero acá no, ¿no?
o que estén pintados por los sujetos, los incisos E, F, G y M del artículo 20 de la ley. ¿Y saben qué problema hubo acá en el año 83 y de ahí esto se le agregó? Bueno, la facultad, acá abajo había una estación de tiempo. ¿Sí? Medicina, no sé por dónde lo tengo. Y vino la gente y quiso clausurar. Porque la universidad, ¿se entiende? Explotaba el funcionamiento y no metía factura. Sí, vamos a plantear de que si no emito factura, que clausura. Bueno, se lo defendió eso porque hay otra razón. Hay una ley nacional que eso lo van a tener en el último párrafo del artículo 7 de la ley de IVA, un artículo, perdón, artículo agregado a continuación del 7, que eso lo tuvo que aclarar porque hay ciertas exenciones que vienen por eso se aclaró muchos años después, o una ley muy vieja que exige que ciertos sujetos de ganancias, los que brindan educación, mutuales, y ahora no me acuerdo cuál otro, se encuentran exentos también de IVA. ¿Se entiende? Tienen exención para todos los impuestos nacionales. Por eso cuando ustedes van, ven Fundación UADE, ven Fundación Torcuato Di Tella, esas universidades privadas, están exentas en ganancias y también están exentas ¿qué? De IVA, aunque te cobren por el estacionamiento. ¿Y qué? ¿Sí? Bien. Este es un poquito más amplio porque abarca a todos, ¿no? Pero sí venir en la primera situación. Que yo esté exento en ganancias, salvo que sea una institución educativa, mutual o enganche en alguna de las situaciones específicas del artículo 7, del 7 a continuación, o del 7 puro, las entidades sin fines de lucro, por todas las cosas que hagan complementarias a su bien primario, tienen que pagar. ¿Se entiende? Así que si hay una entidad que se pone a vender remeras, ¿sí? Bueno, por la cuota social la tendrá exenta, pero la venta de remeras se va a quedar ¿qué? ¿Cómo? Grabada. Salvo que nos encontremos con alguna exención específica que diga, bueno, este tipo de entidad exenta sí queda exenta para todo. Y ahí no aplicaría lo de la facultad que hace algo. La facultad sí, porque la educación está toda exenta. ¿Entiendes? La facultad le queda todo exenta aunque vendan libros, ¿sí? O aunque venda cuadernos. La facultad seguro que vende el cuaderno está exenta, ¿sí? No se da tanto acá en la UBA, pero se da mucho en las privadas, ¿no? Las privadas que venden el gorrito, el vasito, no sé, lo que se les ocurre. Eso también queda exento, pero ¿por qué? Porque tienen esta exención específica que está a continuación del cielo. ¿Entiendes? Si no te quedaría grabado. Pero acá en el caso del funcionamiento Acá está solo para de el la facultad igual no era del Estado. Claro, pero esto no estaba así en la ley, después se agregó. ¿Se entiende? En ese caso, que lo defendió por esta otra ley que existe, que estaba por encima de la ley de IVA, ¿sí? Cuando una ley nacional, que ya de antes dice que hicimos de todo impuesto, no puede venir otro y grabártelo. ¿Se entendió? No estaba esto. Pero no estaba esto aclarado. No, ni existía el 16. ¿Sí? Imagínense que esto fue en el 83, cuando van el PENSIN y esto se agregó en el 90. ¿Se entiende? Son distintos momentos. Porque la ley trató de corregir estas cosas. Las cosas que se ganaban en la jurisprudencia, a lo mejor que lo diga que la ley, porque la jurisprudencia es todo muy lindo, pero ¿qué aplica en realidad la jurisprudencia? Al caso específico. ¿Se entiende? No podemos estar todos. Por supuesto que si la corte dijo y la firma le reclama, posiblemente yo un juicio y lo gane, ¿se entiende? Pero lo que se busca es que y eso pasa siempre así, chicos, cuando la jurisprudencia siente un criterio y el fisco se allana, sobre todo cuando es jurisprudencia de la corte, es como a ver que siempre se modifica la ley. Pero eso cuando viene gente. Mucho tiempo que después, este artículo que se agregó al 7, por eso se agregó al 7, este artículo que se crea en el 90 ya se hace con esa aclaración, ¿sí? Inclusive esto es un poquito más amplio porque a todas las exentas, acá no dice que son solamente las de educación, ¿sí? Acá sí, cualquier entidad exenta que tenga un garage, no paga. Bien, buenísimo. Bueno, entonces acá lo tenemos. Bueno, este caso de Prodecon lo van a estudiar ustedes, pero ¿saben que discute este caso de Prodecon? Este caso de Prodecon discute, era una empresa que proveía, ¿saben qué? Alimentos, frutas frescas a comedores para gente
de bajo riesgo. Entonces acá, ¿qué es lo que se discutía? Se discutía si era la provisión de frutas y verduras, ¿sí? Porque la venta de frutas y verduras, como está gente grabada. La venta de frutas y verduras está grabada. Estará el 10 y medio grabada, no está grabada. El verdulero, bueno, será monotributo, pero paga que paga IVA, ¿sí? Bien. Entonces, si había acá una empresa que se ocupaba de llevar las raciones alimentarias de frutas y verduras frescas para disponerse en estos comedores, ¿sí? Pasa lo mismo con la carne. ¿Qué es lo que decía? ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso se asimila a esa prestación de servicios de restaurante, comedor, catering? Porque la definición es un poquito más efectuadas por bares, restaurantes, cantinas, salones de té, confiterías, dice, y en general por quienes presten servicios de refrigerio, comidas o bebidas en locales propios o ajenos o fuera de ellos. ¿Se entiende? Ahora vamos a aclarar un poquito por qué fuera de ellos. ¿Qué piensan? ¿Pero lo contrataba la empresa? Sí, lo de cómo. Entonces sí, dinero robado. ¿Por qué? Pero si es un comedor, Claro, está muy bien lo que vos decís. Estaría grabado si vendes fruta y verdura. Ahora acá, lo que pasaba que no era la fruta y verdura así en un cajón, ¿entiendes? Se la llevaba acondicionada para que la gente que la pueda consumir. Entonces yo estaba preparando la fruta y la verdura. ¿Se entiende la diferencia entre la preparación y la fruta y la verdura suelta? Bueno, porque cambia el tratamiento en el libro. ¿Entendió? Y este tema cuando dice fuera de los lugares de trabajo, ¿por qué? Porque hay muchas empresas que se ocupan de hacer directamente las viandas, a lo mejor las hacen y las mandan, simplemente que hay un lugar para comer y las empresas los disponen. También eso va por otro lado, pero también la comida de los aviones. La comida de los aviones porque se exporta de alguna manera, pero no tengo mucha comida cuando el cabo tarde, ¿no? Me dan la comida, supone que es comida, que te dan en el avión, cuando viajas afuera, no, yo la como, bueno, si con un vuelo, ya estamos allá del bien y del mal. Esa comida vamos a ver que tampoco lleva IVA, ¿sí? Pero ahí se vincula más con la exportación o con algo que vamos a aprender que se llama rancho, ¿sí? Que cuando yo proveo un bien a un vehículo internacional, barco, un avión, ¿qué va a pasar? Se va a ir fuera del país. Lo mismo si yo le pongo nafta, ¿sí? O le pongo combustible. Bueno, vamos a ver que eso tampoco llega. Bueno, se va entendiendo entonces que acá lo importante que es distinguir para saber si estamos en esta prestación del artículo primero. Si efectivamente hay un servicio de mi parte, en el acondicionamiento de esa comida, preparar las raciones o lo que sea, respecto a que simplemente estoy vendiendo fruta y verdura. ¿Se entiende a dónde hay que ir a buscar? Ven que siempre es importante saber si estoy en venta de cosa mueble o qué. Si estoy en qué. Las prestaciones de servicio. Nos pasa un poquito lo mismo con los anteojos, ¿no? ¿Qué? ¿Vendo un anteojo o estoy haciendo mi labor de óptico? ¿Se entiende? Esos son los lineamientos que tienen. Bueno, avancemos un poquito más. Léalo el caso Prodecon para ver cómo termina. Bien. Bueno, acá están todas. Y acá tenemos una aclaración respecto a las obligaciones de no hacer. ¿Qué dijimos con las obligaciones de no hacer? No están grabadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya lo habíamos dicho, tenemos la venta de un fondo de comercio, que pagan por la clientela, un contrato de no competencia, me pagan porque yo no me vaya a trabajar con la competencia, sino que me una empresa, o no contacte a los clientes. La cesión por derechos de patente, uso de propiedad intelectual, ¿sí? Entonces son todas situaciones en las cuales un sujeto tiene una capacidad potencial de generar una fuente de ingresos, pero que puede estar en contra de qué? De los intereses de qué? Del otro, con lo cual me pagan para que me quede qué? Cruzado de brazos o que no me cruce de brazos, pero no voy a poder hacer las cosas que allí dicen. Esas prestaciones no se graban con eso, ¿sí? Las obligaciones de no hacer en ganancias, ¿qué tratamiento tienen? Segunda o cuarta, según como sea, porque están vinculadas con el trabajo personal, 100%, son de segunda, muy bien. ¿Cómo están? Grabadas. Ganancias están grabadas. ¿Entiendes? Pero ni va.
avanzar un poquito más, pero quisiera ahora acá. Hay otra cosa importante, ¿sí? Cuando se nos mezclan entonces las obligaciones de no hacerlo, ¿sí? Porque las que están grabadas están grabadas. Hay un último párrafo del artículo 3 y hay un párrafo del artículo 10 que habla de la base imponible, ¿sí? Que hace algunas aclaraciones, ¿sí? Específicas. Dice, el último párrafo del artículo 3 dice lo siguiente. En el caso de prestaciones y locaciones grapadas, quedan alcanzados los servicios conexos y las transferencias o cesiones del uso o goce de derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial, con exclusión de los derechos de autor, de escritores y músicos. ¿Qué me está diciendo este acto? Porque hasta ahora yo les dije que los bienes intangibles, ¿qué pasaba? ¿Entendés? Tampoco estaban grabados, ¿sí? Las sesiones de derechos no estaban grabadas, ¿sí? Ahora bien, si a mí me venden un fondo de comercio y me venden la mercadería va a estar grabada y lo que cobro por la clientela, ¿cómo va a estar? ¿Entendés? Hasta ahí no hay problema, se separa clarito. Ahora supongamos que a mí me venden, yo tengo una heladería, ¿no? Entonces me venden el fondo de comercio, me venden todos los acelerados, los fabricados, me venden la clientela, pero también me van a pagar porque yo durante un año les enseño a fabricar el helado con la fórmula que contiene. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Te queremos a vos, ¿sí? La típica situación, en restaurantes del Gato Dumas, pero Gato Dumas no te vaya porque se le va a la gente si vos te vas. Entonces, ya vos no sos más el dueño, ¿entiendes? Pero te contrato, ¿me explico? Es tipo como Ideas del Sur con Suárez, ¿entiendes? Se lo puede quedar Canal 13, pero ¿qué le importa a la gente? Que esté Suárez, porque bueno, o el que sea, ¿no? Digamos, porque es un sinónimo que de venta. Entonces, muchas veces pasa eso, de que vos vendés porque te querés retirar, pero firmás también prestarle servicios por determinado tiempo. ¿En conjunto con qué? Con ese know-how, con esa clientela, con ese derecho, con esa marca. ¿Cuándo se junta un intangible con una prestación de servicios, las dos a la par? ¿Se entiende? Todo queda grabado. ¿Se entiende? El ejemplo del contrato de no competencia. Si aparte de la no competencia me vas a seguir contratando y te voy a brindar servicios, todo queda grabado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió? Es decir, que hay una excepción para decir, oh, lo que se busca eximir de IVA es el intangible puro, la cesión de derecho pura. ¿Se entiende? Si hay bienes, no importa, grabar el bienes. Pero si hay servicios, como no vamos a ponernos de acuerdo cuánto vale cada uno, ¿qué hace la ley? Graba. ¿Se entendió? Esto, por ejemplo, pasaba mucho también cuando estaban exentos los alquileres. Muchas veces, cuando las construcciones civiles, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con las autopistas, chicos? ¿Quién cobra el peaje? Una empresa privada. En realidad, ¿quién es? El concesionario. ¿Qué hizo el concesionario? ¿Construyó qué? La autopista. El Estado le dice, no te voy a pagar lo que vos gastaste en construir la autopista, te querés dejar que explotarla por determinada cantidad de años. ¿El precio del peaje paga IVA o no? Sí, paga IVA, porque ¿qué está retribuyendo? La obra sobre el mueble de qué? De tercero. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Se hizo la autopista. Entonces, bueno, el peaje está grabado, ¿se entiende? Por más que sea que una uno dice, bueno, el peaje es un derecho, ¿no? Es el derecho de paso, pero ¿qué está retribuyendo ese peaje en realidad? Está retribuyendo ¿qué? La construcción de la obra, ¿se entiende? Bueno, pasaba, esto pasó con la estación creo de Mar del Plata, no me acuerdo qué estación de terminal de colectivo, que se hizo una terminal y la empresa le dijeron, bueno, cobra alquilando los, dejamos la explotación de los alquileres del local, ¿sí? Por ejemplo, el municipio de Mar del Plata, bueno, no es el municipio de Mar del Plata, se llama de otra manera. No sé si fue General Pueyrredón, pero bueno, supongamos que fuera General Pueyrredón, le construyen la terminal y le dicen a la empresa que la construyó, bueno, explotar los locales. ¿Qué pasaba en ese momento? Los alquileres estaban exentos, no estaban grabados, o sea, la cobra de los alquileres estaban exentos. La constructora no los grabó, bueno, la jurisprudencia ¿qué? No, ¿qué pasa? Hay que grabarlo, porque por más que en este caso el alquiler no esté, ¿se
¿entienden? No esté grabado, ¿qué es lo que pasa? ¿Constituye qué? La forma de cobro de qué? De tu prestación que estaba ¿qué? Grabada. ¿Se entiende? Estos últimos ejemplos que doy no son exactamente esto. Estos son los que va ¿qué? Un intangible con qué? Con un servicio todo junto. Estos otros ejemplos que estoy dando, que me viene bien aclararlo, es otro. Yo tengo que ver qué me está retribuyendo esto que me están dando. ¿Se entiende? Entonces, aunque me den, y por eso acá habla de concesión de explotación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué es la concesión de explotación? La explotación del peaje. ¿Se entiende? La explotación del alquiler de los locales de la terminal. ¿Se entiende? Entonces, lo que la ley dice ahí es: sí, te están dando la cesión de explotación, pero en definitiva, ¿qué está retribuyendo? ¿La prestación de qué? De tu servicio. O la obra, para el caso este sería la obra sobre el mueble ajeno. ¿Se entiende? Lo que es la explotación que busca alcanzar acá. ¿Sí? Bueno, ¿vamos incorporando? ¿Sí? Bien. Después, el artículo 10 lo complementa porque dice: el precio atribuible a la transferencia, cesión o concesión de uso de derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial forma parte del precio neto grabado en el caso de las prestaciones comprendidas en el punto 21 del artículo 3. Es decir que, si me había olvidado que quedaban alcanzadas porque me salté a leer este artículo 3, ¿qué me dice cuando tengo que armar la base imponible? Ojo, fíjate, ¿sí? Que si hay prestaciones de servicios con derechos, el derecho también que forma parte de la base imponible. Me está diciendo lo mismo, ¿no? Me lo está reforzando. ¿Sí? Pues si me olvidé, la base imponible me lo da. Bien. Entonces, las cesiones de derecho puras, en la medida que no se van a encontrar grabadas, salvo que se complementen con locaciones y prestaciones de servicios grabadas. ¿Sí? Hay un caso de jurisprudencia que es San Buenaventura, ¿sí? Que, bueno, estos son todos ejemplos horribles, pero bueno, son las cosas que están exentas, que San Buenaventura era un cementerio que privado. Bueno, en realidad cuando compramos una parcela en el cementerio privado, no es que compramos una parcela, acá es como una casa, ¿qué compramos? El derecho de uso, exacto. Y entonces acá se discutía, o sea, el tipo que quería hacer, quería grabar esos derechos de uso. ¿Por qué? Porque el cementerio privado también que cobraba gente de servicios de qué? De mantenimiento, de riego, bueno, todo lo que se cobra, ¿no? Entonces decía, no, acá no está el derecho solo de uso, porque no es que me dieron un campito, me lo dejaron ahí, ¿se entiende? Y yo tengo que ir a cortarle el pasto todos los fines de semana. ¿Entienden qué? Servicio. Bueno, en este caso específico, sí se independizó la cesión de la parcela con todo lo demás, ¿entiendes? Es decir, porque acá prevaleció el servicio del uso. Es cierto que me cortan el pasto, ¿se entiende? Fíjense que se discuten, ¿eh? Acá la jurisprudencia entendió, no es complementario inherente, ¿se entiende? El objetivo esencial del cementerio, ¿cuál fue? Generar los espacios de qué? De uso. Después tiene que después hay gastos comunes, pero se lo consideró como que eran gastos comunes necesarios. ¿Entiendes? Acá sí se consideró la exención de la... No se consideró que estaba esa complementariedad. ¿Me expliqué? Porque de hecho el contrato de cesión de uso es por 100 años, no sé cuánto tiempo, ¿sí? Sí, los avisos. Ahí se pudieron dividir. Se le sacó esa complementariedad. Bien, después lo leen. Bien. Y acá teníamos lo que empezamos la clase. Prestación y percepción total del precio, la que sea la anterior, con algunas excepciones. Acá vimos la telecomunicación, ya lo vimos. Si la prestación constituye, me reparan el auto, ¿cuándo nace el hecho imponible? Cuando me entregan el auto arreglado, ¿sí? Yo tengo el auto en el taller hace semanas, lo estoy sufriendo, pero bueno. ¿Qué pasa? Otra excepción para nuestros amigos abogados. A ver si los contadores están. Vieron que los abogados a veces cobran con qué, honorarios qué, judiciales regulados por qué, por el Estado, ¿sí? O sea, lo regula el Estado. Es decir, hay veces que se va a juicio y después el juez dice cuánto tiene que pagar. Pasa un montón de cosas, pasan los divorcios, pasan un montón de cosas. Con lo cual, acá, el nacimiento del hecho imponible para nuestros amigos abogados se posterga hasta cuándo, ¿entendés? Hasta el momento de que lo regula
¿Entiendes? Yo hablo de los que quedan regulados directamente por el Estado. Esto se usa mucho en los juicios contra el Estado. Tienen inclusive excepción de facturación, ¿sí? Porque no sabes a quién facturarlo, te lo pagan al Banco Ciudad, pero el Banco Ciudad no es no se sabe a veces quién está soportando esas cosas. Entonces eso va como ajuste en la declaración jurada, ¿sí? Por si quieren saber. El hecho imponible, si son honorarios judiciales, cuando se cobran, cuando se pagan de los afectó y que lo paga el Banco Nación o el Banco Provincial. Solo en esa porción, ¿sí? Obviamente te pago otra cosa aparte, porque arreglaste esos horarios privados, aparte de eso que te reguló el Estado, eso depende de cada. Bien, lo que dije que están efectuados de la norma. Hay una sección más, que me había olvidado de contarles, es para los intereses. Acá la de los inmuebles ya la teníamos, ya la habíamos visto en los bienes, los continuos que tenemos, los intereses. Para la actividad financiera, vamos a tener ciertos intereses que están como, primero, vamos a tener ciertos intereses que están grabados como al dividendo y vamos a tener ciertos intereses que están grabados como al dividendo. Todas las extensiones de los intereses las vamos a encontrar en el artículo 7. Les doy ejemplos. Si yo pido un crédito hipotecario o le pido a mi empleador que me preste plata para comprarme mi casa, ¿qué significa? ¿Qué piensan que esto también le da la ley? La exención, donde se busca que achicar el costo de acceso a la vivienda. Si me pido en el banco un crédito prestario, sistema francés, ¿sí? Para comprarme el auto, ¿va a llevar IVA o no va a llevar IVA? Va a llevar IVA. Y el sistema francés no va a ser tan francés, ¿por qué? Porque la cuota está calculada para que sean todas las cuotas como iguales, pero el interés como es, decreciente, ¿no? Más al principio, menos al final. ¿Y qué lleva ese interés? IVA. ¿Entiendes? Entonces, usted va mucho más fuerte y dice, pero no sé el sistema francés, pero las cuotas no son iguales. ¿Por qué van a explicarle al papá a ustedes mismos? Porque adentro está ¿qué? El IVA. Al 21. No por el capital, solo por el interés, solo por la composición del interés. Si se paga sobre el capital, El capital está. el capital no está grabado, no, es la devolución de algo que me dieron, ¿sí? Bien. Y hay otra suerte de intereses al 10,5 que la ley en el artículo también es para beneficiar determinadas actividades que me bajan un poquito la tasa. ¿Se entiende? Si entre particulares una empresa le presta plata a otra y hace un contrato de mutuo, ¿cuánto paga? 21. ¿Sí? Si el dueño le presta a la empresa, como entre partes independientes, para que no haya intereses presuntos que ya le dieron en ganancias, ¿cuánto tendría que pagar? 21 o tendría que ser monotributista para adaptarse. ¿Se entiende? Y en materia de intereses, presten atención acá, el hecho imponible nace, acá sí bastante chisto, nace con la percepción, si lo cobré, me nace, o con qué? Con el vencimiento fijado para el pago. Y esto es muy usual que yo diga, bueno, pongo vencimiento de intereses trimestrales. ¿Se entiende? Las empresas pactan y dicen, bueno, pero acá, sobre todo cuando son vinculadas, hacen el contrato de mutuo para no tener intereses presuntos, pero decimos, el vencimiento del interés va a ser cada 3 meses. Y acá no hay servicio continuo, ¿se entiende? Siento que se deben dar todos los meses, pero acá no hay servicio continuo. Prevalece que esta aplicación, ¿se entendió? Inclusive se van a encontrar con contratos que dicen, bueno, el interés vence todo junto al final. ¿Y ahí qué hice? Observé que el lanzamiento del derecho imponible hasta el final. ¿Se entendió? ¿Sí? Tanto para el que se tiene que tomar el crédito como para el que lo vende. ¿Se entienden? ¿Sí? Y hay otros intereses. Esos son los intereses que llamamos de financiación. Así porque hablé del préstamo hipotecario, particular, propio. Hay intereses que están exentos, por ejemplo, que los intereses de los plazos fijos. ¿Sí?
paga y no puede. ¿Sí? Entonces los tenemos en Excel. Estas cositas que yo les digo que hay que estudiar porque en el parcial aparecen cosas así. Van a ver algunas en la práctica, pero siempre aparece alguna nueva. ¿Está? Van a tener la ley en el parcial práctico, ¿me explico? Pero que si no me estudié, no tengo tiempo de estar mirando todo el tiempo la ley. Por lo menos tienen que tener, háganse cuadritos, cosas que les ayuden a entender las cosas. Bien. Vuelvo a repetir, y lo digo ahora y lo escribo. Artículo 7. Artículo agregado a continuación del 7. El artículo 28 los tienen que estudiar. Los demás, ahora que repito yo 20.000 veces las cosas y se les van a quedar a fuerza de existencia. Pero estos, las particularidades las ven si no las hallan. Pero hay aparte otros intereses, que también me parece importante que lo sepan. Hay intereses, si no son financieros, ¿qué tipo de intereses? Piensan que hay. 3 artículos. Opunitorio, como si. ¿Cuánto aparecen esos intereses? ¿Están previamente pactados? No, no están previamente pactados. ¿Estos intereses cuándo emergen? Transitorio cuando no cumplió con el pago al vencimiento correspondiente. Punitorios a partir del momento en que se hizo una acción. Una acción judicial o que el contrato establezca una penalidad. Exacto. Entonces, tiene que darse un hecho. No me pagó. Incumplió el contrato, me entregó la se puede haber ese punitorio porque te entregaste, pero te entregaste todo mal hecho. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en esos casos, el nacimiento del hecho punible no lo van a encontrar en el artículo 5, porque estuvieron siempre grabados por IVA en ese caso. Porque son ¿qué? Accesorio de qué? De algo que principal, ¿sí? Y eso lo van a encontrar en el artículo 22 y 24 de la ley. Y es el momento de la percepción. Los cobro, ahí los grabo. ¿Se entendió? Aparte, son resarcitorios hasta que no llego los días, ni siquiera sé cuántos me van a dejar eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, y dije algo. Que los intereses siempre estuvieron grabados porque siempre siguieron el criterio de unicidad, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes. Si yo vendo un par de zapatillas que con tarjeta sale 130 y en efectivo sale 100, ¿cuál es la base que yo grabo en IVA? ¿Entienden? Vendo un par de zapatillas, ¿sí? De contado sale 100, con tarjeta sale 130. ¿Qué son los 30? Interés implícito que no. Bueno, ¿cuánto me queda grabado? 130. El interés que forma parte de qué? Del precio neto grabado. Lo vamos a ver en el artículo 10 ahora. Pero los intereses forman parte del precio grabado si se corresponden con qué? Una prestación o un bien que está comúnmente grabado. No importa que se facturen conjuntamente con la operación o que se facturen aparte, siempre estuvieron grabados. O sea, cuando no estaba generalizado, la generalización que agarró al interés de financiación, la verdadera situación de que prestó plata. Pero estos siempre estuvieron grabados. ¿Se entendió? En la medida que se vincularan con qué? Con la venta de un bien grabado o con la prestación de un servicio que grabado. ¿Se entendió esto? No importa si lo desarmás, si me lo pones, entonces yo vendí el zapato 130, de tal IVA, el 130 dividido 1.21, si lo vendí el contado, 100 dividido 1.21. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó cuando se generalizaron los servicios? Sí. ¿Qué pasa con los intereses capitalizados? En la capitalización es pago. La capitalización es pago. ¿Se entiende? Ahí pagas y después, si siguen generando intereses, se dan los nuevos intereses. ¿Se entiende? Bien. Lo que dice él es, me los capitalizo y la empresa no puede pagar. Entonces tengo una deuda de 1000. Se generaron 100 de intereses. ¿Entiendes? ¿Sí? Se generaron 100 de intereses. Dijimos que estos intereses, ¿qué iba a pasar? Gente, los iba a pagar en el momento de que de vencimiento o pago el anterior. Llegó el momento de vencimiento, no puede pagar los 100. ¿Qué hago? Los capitalizo, entonces le digo a la empresa, ahora me debes 110, entonces 1100. Estos 1100 que van a generar de nuevos intereses, ponerle por 110. En este vencimiento o en esta capitalización, ahí nació ya que el hecho imponible sobre qué? Sobre estos 100. Si el IVA no me lo pagaste, no
Entonces acá será la capitalización, podré capitalizar, me dará mi 121. Por favor, los 21. ¿Se entiende cómo es? ¿Sí? Es decir, no es que lo capitalizo a fe de pagar el IVA, ¿se entendió? Queda grabado igual. Normalmente lo capitalizo al vencimiento, pero puedo capitalizarlo antes. Si lo capitalicé antes, se entiende que es percepción. ¿Se entendió? Eso es lo que preguntaba. Esa es tu pregunta, ¿no? ¿Era? Sí. Bien. Bueno, ahora vamos entonces con los resarcimientos. Cuando se pone esta generalización de los intereses que me quedan grabados por el artículo 21, de todo lo que es oneroso, salvo que esté exento. El artículo 10 del reglamento, a ver quién lo lee. Sí. El artículo 10 del reglamento dice que los intereses originados en operaciones exentas son grabados. Los intereses originados en la privatización con pago diferido o fuera de término del precio correspondiente a las rentas, obras, dotaciones o prestaciones resultan alcanzados como el impuesto, aun cuando las operaciones que dieron lugar a su determinación en el curso de exentas no grabadas. Muy bien. Se está refiriendo a los intereses. ¿Sí? A los intereses resarcitorios, pero con una particularidad. Vinculados con operaciones con exentas, ¿sí? Y lo dice el reglamento. O sea, si estamos vinculados con operaciones grabadas, ¿qué dijimos? ¿Cómo quedan estos intereses? Grabados. Desde el nacimiento del derecho imponible, dijimos, nos vamos a guiar por los artículos 22 y 24 del decreto de financiación. ¿Está bien? Siempre. Ahora, si se vinculan con operaciones exentas, acá el reglamento, en el artículo 10, diría mi abuela, acá el diablo mete la cola. Porque lo que la ley quiso grabar con la generalización, ¿a qué quiso grabar? ¿Y saben quiénes fueron los que motivaron muchísimo que queden grabados los intereses? ¿Quiénes son los que viven de intereses? Los bancos. ¿Por qué? Porque como hacían todas cosas exentas, ¿qué hacían con los créditos fiscales? Eran costos. ¿Se entiende? Los balances le daban pérdida, perdían plata. Eran menos rentables, más allá que lo trasladaban de alguna manera el precio, eso que el impuesto a las ganancias indirecto es, como sabemos todos, que es relativamente directo. ¿Ah? Entonces, los bancos propiciaron que se grabaran. Cuando se grabaron los bancos, se tuvo que grabar que todo lo demás también, por eso quedaron los mutuos o los préstamos entre particulares, como digamos acá. Y se le dieron esas exenciones para que los hipotecarios no paguen. Entonces acá viene el decreto, y el decreto es de qué rango es respecto a la ley. Está por debajo. Entonces acá esto se discutió que hay un fallo muy conocido que se llama, hay dos, hay uno que se llama Kreis, que lo tienen para estudiar, así, Kreis, y otro que se llama Belgrano Day. Belgrano Day School, todos se van a dar cuenta. ¿Qué es Belgrano Day School? Un colegio. Los colegios están exentos. Cuando lean el artículo 7, que todavía no me lo leyeron, se me perdieron un fin de semana. Elijan Jueves Santo, Viernes Santo, que me van a estudiar, ¿sí? Bueno, entonces, van a ver que los colegios están exentos, aún los privados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los papás se atrasaban. Les cuento que es fácil atrasarse con lo que era la cosa de los colegios. Y entonces, ¿qué pretendía el fiscal? Que los intereses queden grabados, que los colegios se dan. Bueno, y ahí entonces llega el juicio a la justicia y finalmente la justicia le da razón a los contribuyentes diciendo que este artículo dice eso, no cabe duda, la verdad que este artículo es clarísimo, más claro que agua. Y dice el reglamento avanza porque dice la ley, el legislador no quiso decir esto, quiso grabar la actividad financiera, pero nunca estuvo pensando en romper el criterio de unicidad. Si la ley hubiera querido romper el criterio de unicidad para esto, lo hubiera dicho. ¿Se entiende? Y la ley no lo dijo. O sea, el reglamento no puede venir a mí a extenderme, el reglamento no puede crear un hecho imponible, ¿se acuerdan? Todos los datos que tienen que configurar el hecho imponible, ¿de dónde tienen que surgir? De la ley. Y si la ley prevalece el criterio de unicidad, cuando el fisco la quiso quebrar, lo quebró y lo dijo, se tiene que mantener el criterio de unicidad. El otro caso de Kreis era un señor que había vendido las acciones de Bagley. ¿Vieron Bagley y las galletitas? Creo que era Bagley. Pero no le vendieron.
¿sí? Como la mayor parte de las empresas argentinas se vendieron a empresas grandes. ¿Y la venta de acciones quedaba grabada? No. Y le pagaron intereses. Lo registro, instrucción a los señores, y un grabado IVA. Y esta es la que llega primero a la corte, y ahí también lo mismo. Era la venta de un bien, en este caso del colegio, era un servicio de colegio. Ella determina exento y la corte le dice, no, de ninguna manera. Está todo exento porque el interés que cobró estaba vigente, correspondía a la venta de las acciones que se vendieron de manera que financiada. Yo vendo un libro financiado, el interés de financiación de la venta del libro, ¿cómo va a estar? Exento. Vendo un libro con tarjeta, me sale 130 pesos el libro, o me sale 100 de contado, en los dos casos, ¿cómo va a estar? Exento. ¿Se entiende? Entonces no aplicaría el artículo 10. No. Anótenselo, este artículo lo leen, está, todavía no se modificó, pero acá sí prevalece la jurisprudencia del fisco, se allanó el criterio, entonces ya no existe más. Bien. Bueno. Bueno. Ahora quisiera, ya con esto creo que tienen de sobra, acá vienen las filminas, bueno, acá la escritura lo tenían, acá vienen unos slides más que hablan de la importación de bienes, la exportación de servicios, que ya lo explicamos bastante en clase, que les voy a dejar media horita grabar. ¿Se entiende? Para que la escuchen. Sí. Pero antes del lunes que viene. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? Sí, así vamos un poquito más imponible, porque así ven el final de la película. Mañana el miércoles tenemos clase virtual, pero posiblemente tengan la primera parte, la primera horita, el ejercicio 1 de la parte práctica. Es un ejercicio más técnico, como yo les dije. Es un ejercicio que está bueno después de hacerlo antes de parcial otra vez. ¿Sí? Ya tengo el cronograma, se los pasé a los chicos para que pongan sus cosas, así que hoy se los publico. ¿Tá? Los exámenes van a ser creo que el 4 y 8 de mayo. Jueves 4 y lunes 8. Tenemos ahí un par de feriados, traté de acomodarlos y después los otros son a fines de junio, que ya está establecido. Bueno, vamos a hacer el uso de estos videitos para tratar de que les quede y no usar tanto tiempo en la clase de temas que ya fueron explicados, pero si me quieren escuchar a mí, lo tienen en problema. Vamos a ver entonces ahora. Había una duda mientras cambio de PowerPoint. ¿Qué duda había? ¿Quién me hace la pregunta de quedaba de constructoras? Que me hicieron por lo que les pido es que pongan todas las preguntas en el grupo, porque así yo respondo en el grupo. Eso sí, no tengo problema de responder en cualquier momento del día, pero háganlas en el grupo porque quiero que todos tengan las respuestas, ¿sí? Es decir, aparte de la inquietud de uno, la inquietud de nosotros. ¿Se acuerdan qué duda tenían? Igual ahora vamos a volver a la base imponible, así que se aparecen. Una consulta. Sí. No entendí, o no sé si lo hablamos, lo de locación de bienes muebles. Es el alquiler de los televisores, el alquiler de las computadoras, el alquiler de vestidos de fiesta. ¿Sí? Sí, pero eso estaría... Está grabado. ¿Y el derecho imponible nace con la perfección? Sí, ahí dice, sí. Bueno, vamos a pasar acá al aspecto cuantitativo. ¿Qué me dice el aspecto cuantitativo? Vayan leyendo y que ustedes van a ir encontrando. Bueno, el artículo 10 de acá, de este artículo 10, aparece el criterio de unicidad. ¿Sí? Ahora, de donde se la Adriana, ¿de dónde sale el criterio de unicidad? No lo van a encontrar la palabra unicidad. ¿Pero por qué aparece? Porque fíjense que el artículo 10 siempre dijo, el precio neto de venta ¿qué es? Porque no tiene no tiene IVA todavía, ¿no? O sea, es el precio al que yo quiero vender mi producto, ¿sí? Ya tengo todos mis costos, sé que tengo costos de 40, de 10, de 20, tengo costos de 70, ¿sí? Estos son mis costos, ¿sí? Si yo quiero ganar un 10%, ¿a cuánto tendría que vender mi producto? A 77, ¿sí? 77 es mi precio de qué? Sin IVA. Si yo sé que después tengo que pagar el IVA, ¿qué pasa? Gente, a esto le tengo que agregar el 21, el 10 y medio, el que sea. ¿Se entiende? ¿Sí? También vamos a ver que si quiero recuperar el ingreso
poquito más para recuperar que ingresos brutos, ¿sí? Pues si yo sé que sobre estos 77 te va a pagar el 3%, ¿qué tendría que hacer? 77 dividido ¿qué? 1.03. Supongamos que llegó a 80. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, no va a dar 80. ¿Se entiende? La construcción del costeo del precio determina que yo llego a 80. Ahora yo llegué a mi valor de 80. ¿Sí? Y ahí tiene mi margen de ganancia, me cubre ingresos brutos y ahí le voy a adicionar el IVA. Pero fíjense todo lo que voy a tener que adicionar. Dice, integran parte del precio neto grabado, mi unicidad, dice, los servicios prestados conjuntamente con la operación grabada o como consecuencia de la misma referidos a transporte, limpieza, hospedaje, seguro, garantía, colocación, mantenimiento y similar. Y ustedes me dirán, Adriana, bueno, pero si todos estos, ¿qué son? ¿Qué son todos estos que nombré recién? No, más allá de los costos. Son servicios. ¿Y los servicios estaban grabados? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Este artículo 10, ¿cuánto está escrito? Antes de que estén grabados. ¿Se entiende? Entonces, siempre, si el servicio de transporte en su momento estuvo 80, iba acompañado de una prestación que estaba grabada, que formaba parte de eso. ¿Se entendió? Siempre. ¿Sí? Te pago yo el flete y te pago la cosa. O sea, como bien dijeron, de alguna manera parte de los costos, de lo que también la ley dice, bueno, esto lo tenés que grabar también. Más o menos acá, sí. Todo se graba. Acá hay un criterio de publicidad. Dice, si la prestación está grabada, todo lo que va con ella, el bien o la prestación, cualquiera de las dos cosas que están grabadas, va conjunto con eso. ¿Sí? Bien. Primero me dijo que el precio sale de la factura o documento equivalente. Fíjense que habla de precio de venta. ¿Venta de qué? Venta de bienes. El precio de la locación de muebles o muebles. ¿Precio de qué? De la prestación de servicios, ¿no? Siempre vamos al precio. Dice, será el que surge de la factura o documento equivalente, ¿no? Neto de descuentos y similares efectuados de acuerdo con las costumbres de plaza. En caso de efectuarse descuentos posteriores, estos serán considerados según lo dispuesto en el artículo 12, crédito. Ahora voy a explicar eso. Entonces, quiere decir que si este sujeto va a vender 80 y se le ocurre que quiere hacer un descuento para que su producto sea más competitivo de 2 pesos, ¿cuál va a ser su precio neto grabado en esta? 78. ¿Se entiende? ¿Vieron cuando a veces me hacen en el mismo momento el descuento? ¿Sí? Me sale 100, cargo descuento. Grabo que gente la diferencia. ¿Sí? Así como si te quiero recargar, te quiero aumentar este precio porque te voy a vender con tarjeta y te voy a vender a 90, ¿qué voy a grabar? Gente, 2, 90. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Después me dice, se agregan los intereses, actualizaciones, comisiones, recuperos de gastos y similares percibidos o denegados con motivo de pago diferido fuera de término. Acá entra todo lo de la tarjeta de crédito, todo lo que quieras. Vos me decís, mira, si vos me lo pagás a 30 días, vamos a tener un interés de tanta plata. Bueno, perfecto. Yo no te lo pago antes, ya tengo ese interés como que la gente ya está verificado, no es por cumplimiento. Pero ya desde antes había quedado alcanzado. ¿Se entiende? Porque forma parte de la base de income. Después dice, los intereses, el precio atribuye a los bienes que se incorporan en las prestaciones grabadas del artículo 3. Bueno, sí, obviamente. Si yo hago una prestación grabada y aparte te vendo un bien, los bienes forman parte del precio de la prestación. Eso era por si había algún bien excedente. Es el ejemplo del restaurante. ¿El restaurante qué me sirve? Voy a tomar un cafecito, café Martínez. Un vasito de soda o de agua. El agua es natural, sin aditivos, está exenta. Pero si me la vende Café Martínez, ¿qué pasa? La agarro. ¿Se entiende? Entonces, si la prestación del servicio, que es el servicio de cafetería, está grabado, no importa que me vendas el agua. En ese momento queda más cosas, ¿entiendes? Pero ahora creo que el agua, la leche también es una cosa sin aditivos también, se pone la leche de café. Queda todo como gente grabado por este tipo de condiciones. No me separes. ¿En qué caso del agua entonces qué haría? Cuando la compras en coto. Ah, en un supermercado. Sí, o en el almacén. Sí, ahí está exenta. Te la ponen, ¿eh? Fíjense en los tickets. Cuando compran agua van a ver que la separan. Pone exenta. Bien.
Y después, el precio atribuible a la transferencia, cesión o concesión del derecho de propiedad intelectual, lo que leímos antes. ¿Se entiende esto? Cuando había un intangible que se limitaba conjuntamente con ¿qué? Con un servicio. Ahí el intangible formaba parte del precio. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué más nos dice este artículo 10? Este artículo me dice cómo formo la base informativa. Acá viene, volvemos a la obra, ¿sí? Entonces dice, bueno, hasta acá vamos todo bien, unimos, tenemos precios, tenemos todo. Pero me dice, en la obra sobre mueble propio, voy a buscar lo que me escribieron, así contesto la pregunta ya que estoy viendo. Y volvemos a nuestra querida obra, ¿sí? Esto lo van a ver mucho en la práctica, pero lo vamos a ver, se lo voy a explicar aquí. Tienen que, mientras tanto, por favor, descansar la mente. Yo tendría que descansar acá. Bueno, el tema es que si escriben ustedes, con los 20.500 mails que tengo, acá, dice, si yo vendo la obra y tuve el propósito de lucro, la obra está grabada. En cambio, suponiendo que yo tuve la obra alquilada o en uso por más de 3 años, por ejemplo, alquilaba departamentos, la ley considera que si esa venta tuvo lugar pasados esos 3 años, yo pierdo el carácter de empresa constructora. En ese caso, al perder dicho carácter, tendría que devolver los créditos fiscales computados. La pregunta es, esa es una pregunta, ¿por qué provoca el hecho de haber perdido el carácter? Bueno, primero, no se pierde el carácter de empresa constructora. ¿Se entiende? Alguien que construye para alquilar no pierde el carácter de empresa constructora. Lo que pasa cuando yo alquilé algo más de 3 años, ¿qué dijimos que lo que pierde el valor lucrativo que esa obra que hice? Porque lo alquilé, esos departamentos que alquilé mucho tiempo, pierden el valor lucrativo. Por eso la venta no está grabada cuando lo hago después de ¿qué? Del año 3. ¿Se entiende? ¿Y qué hago después del año 3 si yo lo mantuve 3 años en alquiler? No grabo la obra porque perdió su valor lucrativo, pero ¿qué hago? ¿Restituyo qué? No crédito fiscal. ¿Hasta cuándo? Bueno, se dice que hasta 10 años, que van a venir de este artículo 10 que lo vamos a ver ahora. ¿Se entiende? Pero no lo van a encontrar ni en el 5 del reglamento ni en el 4 del reglamento. ¿Se entiende? Antes era como forever. Ahora que los alquileres están grabados, sería lógico a los 10 años. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces lo que se pierde no es que dejo de ser constructora. No lo grabo porque como que esa obra casi se transformó en un bien de uso para mí. Perdió esa obra, porque otras me pudieron haber quedado grabadas. Si yo tengo apartamentos que me alquiler, voy a seguir grabando la venta de la obra porque aunque sea que gente, aunque lo venda en el año 7, ¿se entiende? Nunca estuvo habitado, siempre va a traer. Bueno, el problema es determinar el precio, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes van al POS, ¿no? Entonces le dicen, van al POS y le dicen que les van a vender el departamento en $80.000. Vamos a suponer que es casa bien. Y ustedes quieren saber cuánto hay de IVA acá adentro, ¿sí? Recién decíamos, si yo vendo a 100 y quiero saber el precio neto grabado, ¿cómo hago? Divido por 1.21 o divido por 1.15 o divido por la tasa que sea. Que aquí me va a dar el precio neto grabado. No sé, esto da 83 y algo, no sé si alguien hace la. ¿Se entendió? Pero es la manera de llegar. Después yo este número lo multiplico por 0.21 y ¿qué me da, gente? Me da el IVA. ¿Está bien? Bueno. Ahora, si yo me quiero comprar un departamento, ¿sí? Que vale $80.000, que me lo ofrecen, si quiero saber cuánto voy a estar pagando de IVA adentro de ahí. Soy el contable de la constructora. ¿Sí? En el mercado se ofrecen $80.000. ¿Cuánto hay de IVA ahí adentro? Día a día. Muy bien, hay que separar parte del terreno. El error que sería hacer esto dividido ¿qué? ¿A cuánto va? No me digan 1.25 que ya saben que va otra tasa. ¿Cuánto va si era vivienda? Si era casa habitación. 10,5, ¿sí? Hacer esto dividido 10,5, ¿qué me estarían grabando acá? Al terreno también. Entonces, antes hay que separar ¿qué? Hay que separar ¿qué? El precio del terreno.
hacer esto, antes de pensar en el IVA, antes de pensar en él, si yo quiero saber cuánto es terreno y cuánto es edificio de un precio, piensen que no te queda ahí. Y yo quisiera saber de los 80 cuánto es terreno y cuánto es edificio. ¿Cómo haría? Vamos a tomar la evaluación fiscal, ¿sí? Entonces la evaluación fiscal dice, el 80% es obra, el 20% es qué? Entonces, si el precio neto va a ser igual al precio neto por va a ser igual al precio neto por el porcentaje de la obra, esto es la obra, más el precio, perdón, acá es el precio total. ¿La obra tendría que ser el edificio o...? Sí. El precio total es igual al precio neto por el 80%, el 80% de la parte del edificio, ¿no? Más el precio neto, si la obra es 80, acá cuánto es, 0. Acá es la parte del terreno. ¿Y qué más me está cobrando el constructor? Me está cobrando el edificio, me está cobrando el terreno. ¿Qué falta? El IVA de la obra, ¿no? Entonces, el precio neto por el 80%, ¿cuánto le cobra de IVA? 0,10. ¿Entienden? Este es el IVA de qué? El IVA de la obra. ¿Ah? Con lo cual, si el precio total va a ser igual al precio neto por, voy a hacer despejar la fórmula, más 0,20 más que más 0,80 por 0,15. ¿Ah? El precio neto, estoy buscando el denominador acá, va a ser el precio total, ¿cuánto da esto? 1 punto, me hace 0,80 por 10,5, porque 0,80 más 0,20 da 1, ¿no? 0,80 por 10,5. Entonces, quiere decir que el precio total dividido 1.084 va a ser igual a ¿qué? Al precio. Eso es específicamente para casa habitación, pero Sí, exacto. Si esto no fuera casa habitación, ¿qué número tendríamos acá? 0,21. Tendríamos todo lo mismo, nada más que tendría 0,21. ¿Sí? Si me cambian los porcentajes, ¿sí? Acá sería el porcentaje que sea 70-30, 60-40, lo que sea. Ahora vamos a ver cómo se pone. ¿Se entendió? entonces cuando vos vendés el inmueble se va a cobrar IVA Sobre la obra. solo sobre el precio. Solo sobre la obra. Solo sobre la obra. ¿Ah? Pensémoslo como el otro señor. Yo tengo costo del edificio, costo del terreno, le agregué en mi markup, pero solo a la parte de la obra le tengo que sumar el medio euro. Si pasa más de 3 millones, ¿cuánto? Si pasa de 3 es otro caso. Si es por primera vez, todo eso. No, siempre en la parte de terreno, ahora. No, Todavía me inventaron. No, hablo del edificio. Si yo por primera vez lo vendo, todo. Tenés que hacer esto. Pero para todo el edificio de esa obra y cada movimiento, lo que sea. No, tenés que hacerlo para cada departamento que vender. Si desuso no hay. Si desuso si alguna vez se usó. Si nunca se usó, seguís haciendo esto. Si nunca se usó, seguís haciendo esto. Siempre. La que lo venta. La primera venta. ¿Ah? Bien. Entonces, ¿cuánto tiene de IVA? ¿Cuánto hay de IVA en estos 80? Así como acá sacábamos fácil. Vamos a hacer 80.000, bueno, lo hago en dólares, pues no importa, ¿no? Pero, no. Dividido 1.084. Fíjense que el 0.84 es 8,4, es más chiquito que 0,5, lógicamente. Sí, esto es fácil. ¿Ustedes no se equivocaron?
Si es el 19, este número que les da acá tiene que ser más chiquito que el 1.10. ¿Está bien? ¿Cuánto da esta cuenta? 73. 73.800, ¿qué es? Precio neto. Menor. ¿Cuánto es el terreno? El 12% de eso. ¿Cuánto es el terreno? A ver, ¿cuánto es el 73.800 por 20? 14.000. La obra es el 80%. ¿Cuánto da? 59.040. El 10,5 sobre el 50.040. Sobre esto. ¿Cuánto da? 40 por el 10,5. 6.200, ¿sí? Esto, si dice todo bien, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Se entendió cómo se hace para despejar? ¿Sí? La ley de IVA, me estoy explicando con palabras todo esto. Sí, por eso somos contadores. ¿Sí, por favor? Bueno, ¿qué es lo que me dice? Todos estamos de acuerdo y la ley de IVA sabe que tengo que grabar que solo que la obra. La tasa, ¿dónde la encuentro? En el artículo 28 de la ley de IVA, con lo cual la simbología de la tasa no me dice nada. ¿De qué me tiene que dar parámetros este artículo? Tiene que dar parámetros para qué? Para estos porcentajes. Y acá les quiero tomar la evaluación fiscal. Bueno, lo que la ley dice es que yo tengo que tomar el precio de las partes, lo que nos pusimos en el constructor posiblemente que quiere. Que la obra sea que más bajita, o las dos partes, ¿no? Yo para pagarme los IVA y ellos también, ¿sí? Entonces pongamos que nosotros decimos 70-30. Pero ese 70-30 hay que compararlo con la evaluación fiscal. ¿Sí? ¿Y cuál dice la ley que me tengo que quedar? La mayor. ¿Sí? Entonces, lo que la norma me va a decir es, vamos a ir al precio de las partes. Pero comparémoslo siempre con la evaluación fiscal. El precio de las partes nunca puede ser menor que lo que dice la evaluación fiscal. Y si no tengo evaluación fiscal, ocurrir que no tengo evaluación fiscal. A veces está todavía hecha la nomenclatura, ¿vieron cuando? Sobre todo esto pasa mucho en los barrios cerrados. La ley te dice, entonces toma los costos de ganancia. ¿Qué quiere decir? Que si a vos el terreno te salió 10.000 y me invertiste en los costos de la obra 90, ¿cuál va a ser la proporción? 90. Entonces, los costos de ganancia no es una comparación entre los tres, es una comparación. Lo que dicen las partes versus qué? Versus evaluación fiscal. ¿Sí? Siempre tomo la que me da mayor que la obra. Ante la ausencia de evaluación fiscal, ¿qué comparo? Lo que dicen las partes versus qué? Versus los costos de ganancias. Ahí tomo también los dos, el que me da más grande la parte de la obra. Puede ocurrir que sea al revés, a veces a lo mejor el terreno fue muy caro y la obra muy barata. ¿Se entiende? ¿Sí? Si no tenemos evaluación fiscal, reemplazamos los costos de ganancias en lugar de la evaluación fiscal y vemos la proporción. Es decir, lo que yo invertí en hacer ese edificio, ¿ah? ¿Cuánto invertí en terreno y cuánto invertí en construcción? ¿Entienden? Sale de la cuenta. Bueno, mucha información para saber esto, ¿no? Sí, mucho. Pero bueno, la ley de IVA es así. Bien. Mañana van a empezar a ejercitar y se van a dar. Y hay otra cosa más que la ley me dice con los inmuebles, que es una base imponible muy especial. Y también tiene que ver con los intereses. Y fíjense lo que me dice, una cosa rara. Pero me dicen, bueno, usted tiene acá la construcción que lleva mucho tiempo. Hasta que en algún momento usted hace que la entrega o la posesión, ¿no? ¿Esto qué?
Este es el momento de qué? El nacimiento del chimbolo. Entonces supongamos que el constructor dijo, bueno, va a ser $80.000, ¿sí? Pero usted va a pagar 7 cuotas, vamos a poner 6 cuotas acá y 2 cuotas acá. ¿Sí? Acá va a pagar 6 cuotas de cuota. ¿Está? Pagar las 6 cuotas. Y acá va a pagar, ¿qué? Las 2 cuotas restantes de perdón, $10.000, ¿no? ¿No? ¿Sí? Acá va a pagar 6 cuotas de $10.000. Pero yo le voy a cobrar financiación. Porque yo porque hubiera vendido 80, yo terminaba todo que el primer día. ¿Sí? Esperaba 60, usted esperamos 4 años que yo termine que la obra. Pero como usted no me lo va a dar todo junto, yo le voy a cobrar interés. ¿Sí? Supongamos que me cobra el 10% de interés. Entonces la cuota en vez de ser 10.000 es 11.000. ¿Sí? Bueno, la ley me dice que estos 1.000 de intereses que se devengan antes del nacimiento del hecho imponible, ¿qué creen que pasa? Forma parte de qué? Del precio grabado. Pero los que se devengan con posterioridad, porque a lo mejor también voy a seguir pagando cuotas de 11.000, me dicen que estos 1.000 van a estar como gente no alcanzables. ¿Se entiende? Porque esto se los asimilaba a financiación, ¿se entiende? Y acá se los asimilaba a inversión, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces dice, si hay intereses pactados, los intereses que se devengan hasta el momento del nacimiento del hecho imponible forman parte del precio grabado. Van a ser todos juntos. Es como que el precio, en este caso, en vez de ser 80, ¿qué va a ser? 6 por 11, ¿cuánto te da? 66. Más 2 cuotas a 10, va a ser 20. ¿Cuál va a ser el precio neto grabado de esta obra? 86. En vez de llegar a 80, vas a poner 86. Lo vas a determinar en el momento que te lo entreguen. No nace el hecho imponible. Lo que están diciendo es, esos intereses que se devengaron con anterioridad a la entrega forman parte del precio grabado. Eso es lo que te dice el artículo. ¿Se entendió? ¿Sí? Y los restantes no. Esto tenía coherencia cuando no se grababan los intereses de financiación. Hoy no tiene tanta coherencia. Pero el artículo 10, ¿qué pasó? No lo modificaron. Entonces, como no lo modificaron, no puede venir el reglamento ni nada decir que también, porque se hubiera solucionado diciendo que todos los intereses de financiación quedaban grabados y que todos formaban parte del precio neto. Pero como no lo modificaron, ¿qué pasó? Nos quedó para. Forman parte del precio neto grabado. Como si fuera el interés de la zapatilla cuando te las venden en el costo. Es lo mismo. Pero lo que siguen después, no. ¿No? ¿Y los museos no pueden pasar por No está grabado nunca. Era Nunca. desafío. Porque no nos olvidemos, chicos, que el nacimiento del hecho imponible, ¿cómo se va a producir? Todo junto acá, ¿eh? El IVA hay que pagarlo todo junto acá, con independencia que yo siga pagando en cuotas, ¿entiendes? No es que se va pagando por pedacitos, ¿se entendió? El nacimiento del hecho imponible, ¿cómo sale? Acá con la entrega. ¿Y qué pasa con las cuotas aunque congelen precio? ¿Por qué no quedarían grabadas? Porque no hay que disponibilidad del bien, ¿sí? La única situación en donde te quedarían grabadas es el departamento que ya está terminado, que no te lo entrego hasta que, gente, ni te lo escritura hasta que me pagues, que me pague la cuota. Ahí sí esos anticipos generarían que gente, hechos imponibles, anticipo que congela precio. No sería ese caso solo, ¿no? Los 1.000 van a formar parte del precio después, pero no grabo nada durante toda esta secuencia. No nació ningún hecho imponible todavía. No confundan. Ahora pasamos a base imponible. No confundan base imponible con gravabilidad. ¿Entienden? La base imponible se refiere a... Ustedes ya aprendieron qué grabamos. ¿Sí? Ahora les estoy diciendo, los intereses que están antes también se graban. Pero lo que vamos a ver no es cuándo. ¿Cuándo? Siempre en el momento de entrega o posesión. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahora es cómo mensuro esa base imponible. ¿Cuánto es la base imponible? Si hubo intereses, los intereses anteriores se suman al precio de la obra. Aunque los 1.000 de las 2 cuotas después no están. Por eso no es 88, si era 10% de interés, hubiera dado 88, ¿no? No grabo los 88,
entendió, no me lo entendió. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Me quedan 2 minutos y ya cerramos. Bueno, acá, entonces, ¿qué forma parte de la base de información? Base de impresión neto, que se integra factura de documento equivalente. Si hay descuentos, se te descuentan. La factura tiene que expresar el valor, claro. No tiene que tener un valor ridículo que puede venir aquí y decirme. ¿De qué? ¿De dónde sacaste ese valor? Pero también vamos a, la ley dice que si se desafecta bienes de la actividad grabada para uso de los titulares, el precio fijado para las operaciones se tiene que tomar el precio normal de las operaciones de mercado. Eso me lo preguntaron también de manera particular y yo lo contesté y lo aclaro ahora. Si yo vendo pelotas de fútbol de Argentina, ¿sí? Soy una casa de descuento y me quiero llevar una para mi nieto, yo soy la titular, la quiero responsable estricta de la casa de venta de deporte, me quiero llevar una pelota de Argentina para mi nieto. ¿A cuánto la grabo? Al precio de mercado. La pregunta era si yo tenía que restituir el crédito fiscal que me había completado por la pelota. No, no hay restitución de crédito. Tengo que pagar, ¿se entiende? Con independencia del crédito que lo tomé. Perfecto que lo tomé. Porque estaba destinado a la venta. Pero si yo me lo saco es como una autoventa, ¿sí? Y tengo que grabarla por el precio de venta. Esto sale del artículo 10. No del crédito que yo me compré. Porque es distinto. ¿Se entendió? Bien. Bueno, en las operaciones de canje, ya lo habíamos visto el otro día, se tomaba el valor de plaza de los productos primarios a la fecha de la entrega. ¿Se acuerdan que habíamos visto la soja y todo lo demás? Acá tienen lo de la obra sobre un nombre propio que expliqué recién. Se toma el convenio entre las partes, que no puede ser inferior a la evaluación fiscal, y ante la existencia de la evaluación fiscal se considera los componentes. Y acá está lo de los sistemas. ¿Qué otras situaciones tenemos? Acá está todo lo de las señas, y acá está lo del 10,5 y todo, ¿no? Y acá están las preguntas precisas, ¿ya? Y todos los ejemplitos con las preguntas. Ahora quiero que me imaginen, vamos a imaginar un poquito ya que están cansados. Acá está el fallo Price y todo lo demás, y después ya bases disponibles de... Estas bases disponibles se las voy a dar en por importación, ¿sí? Pero ya, bueno, no lo martirizo más con la verdad. Pero ahora quiero que ustedes. ¿Qué aprendemos hasta acá? Mañana quiero que me hagan quedar re bien con los auxiliares, ¿eh? Vamos a ver qué aprendimos. Que el ser es un quilombo. No, no está. Bueno, ¿qué aprendimos entonces? La tenemos que concluir. ¿Qué está grabado? La venta, cosa nueva. Las prestaciones y locaciones del servicio. No llamen, me quedan 2 minutos, no me guarden todo. Las prestaciones del servicio, ¿sí? Está grabado. La venta de la obra, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que empezar, ya sabemos que los inmuebles no, los intangibles tampoco, ya aprendimos que hay intangibles que se combinan con servicios que están grabados. Entonces, invito que pensemos qué situaciones en ustedes en la vida real en las cuales la venta de un inmueble sobre el que no se hizo obra, yo no la hago la pregunta de parcial, pero es pregunta parcial, bueno, sobre la yo no la hago, te voy a hacer la tercera hora. Alguna que se hizo, alguna en un inmueble que no se hizo obra, que hayan alcanzado por ello. ¿Se entiende? ¿Qué situaciones podrían generar un hecho imponible del IVA? Podrían generar un hecho imponible del IVA en un inmueble que yo vendo, que yo no hice. La cosecha. Recordamos que yo vendo un inmueble, que es un terreno, un campo, tenía la cosecha arriba, los bienes son susceptibles de tener individualidad propia, me queda grabar. Muy bien. No, lo estoy vendiendo. No importa.
suelo, la cosecha. Si vendo las maquinarias, no están adheridas al suelo, pero le tengo que dar un valor a que la cosa mueve, no puedo decir que todo está en el mismo partido, ¿entienden? Y la tercera es la restitución de créditos fiscales. ¿Se acuerdan que hablamos de restitución de créditos fiscales sobre lo mismo cuando lo tuve alquilado? Dijimos, lo que lo tuve alquilado no es solo por estar alquilado, también pasa cuando Telecom se construye su oficina en Puerto Madero y la vende ante los 10 años, ¿entienden? O cuando un contador inscrito se compra una oficina y la vende ante los 10 años, ¿entienden? Bueno, la de Telecom hizo obras sobre el mueble propio, con lo cual ahí la restitución es clara. Pero el contador que se compró la oficina, ¿hizo obras sobre el mueble propio? No, ya se compró ¿qué? ¿La oficina qué? Terminada. Pero ¿qué tiene que saber el contador? Que si la vende antes de los 10 años, ¿qué pasa? Como se la adquirió una empresa constructora, entonces en el 10 tiene que restituir ¿qué? El crédito. ¿Se entendió? Son 3 ejemplos de situaciones que son para pensar, ¿no? Que la venta del inmueble no me queda grabada, pero o restituyo o hay quienes muebles que son que se transfieren conjuntamente y después dar un valor, o hay bienes sujetos al suelo que son susceptibles de tener límite de retro. ¿Se entiende? Es como que cuando ustedes estudian, vayan, la experiencia práctica los van a reayudar para esto, es como que vayan pensando qué cosas podrían dar. ¿Sí? Creo que la práctica es todo mucho más fácil de lo que se ve en la teoría, pero la teoría es importante. Entonces, el jueves van a tener clase práctica presencial. Mañana, la primera horita, van a tener cosas y vamos a tratar de cerrar. Yo quiero terminar de dar crédito fiscal, ¿sí? Las cosas de base imponible vinculadas con la ISO de bienes y de servicios que las voy a dejar grabadas. Son muy fáciles de entender y no es lo más importante está por otro lado. Y vamos a ver la parte de crédito fiscal, ¿sí? Crédito así ya les queda cerradito. Lunes, presten atención. Se leen, o si me olvido mañana, ley de procedimiento. Yo no llego, estoy cansada de hablar. Ley de procedimiento, artículos 1 a 6. ¿Sí? 1 a 6. Y del decreto 814, 1 a 10. ¿Sí? Lo tienen en la separata. Están también en el campus de la parte de la casa. Decreto 814 no cualquiera. Decreto 618 del 97, 1 a 10. Y ley de procedimiento 1 a 6. ¿Sí? Miren que no voy a hacer test de lectura porque no tenemos tiempo, pero lean, ¿sí? Bueno, gente, nos vemos.